Hola a todos, soy Luis Ángel Mejía Muñiz, alumno del cuarto semestre de la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. En este video vamos a explorar las lenguas indígenas de Chiapas y su importancia cultural. Acompáñenme en este viaje por la diversidad lingüística de esta región. Chiapas, un estado en el sureste de México, es conocido por su rica diversidad cultural y lingüística. Es hogar de muchas comunidades indígenas que han mantenido vivas sus lenguas ancestrales. Aquí hay un panorama general de las lenguas indígenas en Chiapas. 1. Diversidad lingüística. Chiapas alberga varias lenguas indígenas, entre las que destacan el tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, zoque y mame. Estas lenguas pertenecen a diferentes familias lingüísticas, principalmente la maya y la mixtezoque. 2. Distribución geográfica. Tzotzil y tzeltal son lenguas mayas habladas principalmente en la región de los Altos de Chiapas, en municipios como San Cristóbal de las Casas, Chamula y Sinacantán. Chol, otra lengua maya, predominante en la región norte de Chiapas, en municipios como Palenque y Tila. Tojolabal, también de la familia maya, se habla principalmente en la región fronteriza con Guatemala, en municipios como Las Margaritas. Zoque, pertenece a la familia Mixtezoque y se habla en el noroeste de Chiapas, en municipios como Ocosingo. Mame, también se encuentra en la región fronteriza con Guatemala, aunque en menor proporción. 3. Vitalidad y uso. Las lenguas indígenas en Chiapas varían en términos de vitalidad. Algunas, como el tzotzil y el tzeltal, tienen un número significativo de hablantes y se utilizan ampliamente en la vida cotidiana. Otras, como el zoque y el mame, tienen menos hablantes y enfrentan desafíos más graves en cuanto a su preservación. 4. Educación y medios. En algunas comunidades, las lenguas indígenas se enseñan en las escuelas primarias a través de programas bilingües. Sin embargo, la calidad y alcance de estos programas pueden variar. También existen esfuerzos para incluir estas lenguas en los medios de comunicación locales, aunque en menor medida. 5. Desafíos. Desplazamiento lingüístico. Muchas lenguas indígenas enfrentan el riesgo de desplazamiento por el español, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que pueden preferir o verse obligadas a usar el español en contextos educativos y laborales. Discriminación y marginación. Las comunidades indígenas y sus lenguas a menudo enfrentan discriminación y falta de apoyo institucional, lo que puede dificultar los esfuerzos de revitalización lingüística. Esfuerzos de revitalización. Existen iniciativas tanto gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales para revitalizar y promover las lenguas indígenas en Chiapas. Estos esfuerzos incluyen la documentación de las lenguas, la producción de materiales educativos y culturales y la promoción del uso de las lenguas en diversos ámbitos públicos y privados. En resumen, Chiapas es un estado con una rica herencia lingüística indígena que enfrenta varios desafíos, pero también muestra esfuerzos significativos para preservar y revitalizar estas lenguas vitales para la identidad cultural de sus comunidades. En Chiapas se hablan 12 lenguas indígenas, cada una con su propia historia y características. A continuación, te detallo cada una de ellas. 1. Tzeltal. Pertenece a la familia maya y es una de las lenguas más habladas en Chiapas. Se encuentra principalmente en la región de los Altos y la selva lacandona. Municipios clave incluyen Ocosingo y Altamirano. 2. Tzotzil. También de la familia maya, el tzotzil es ampliamente hablado en la región de los Altos, en municipios como San Cristóbal de las Casas, Chamula y Sinacantán. Es similar al tzeltal, pero con diferencias dialectales. 3. Chol, otra lengua maya. El chol se habla en la región norte de Chiapas, en municipios como Palenque, Tila y Salto de Agua. Tiene una rica tradición oral y literaria. 4. Tojolabal. Pertenece a la familia maya y se habla principalmente en la región fronteriza con Guatemala, en municipios como Las Margaritas y Comitán. Es una lengua con una estructura gramatical compleja. 5. Zoque, de la familia Mixtezoque. El zoque se habla en el noroeste de Chiapas, en municipios como Ocosingo, Amatán y Chapultenango. Es una lengua con un alto grado de vitalidad en ciertas comunidades. 6. Mame. Pertenece a la familia maya y se habla en la región fronteriza con Guatemala, especialmente en el municipio de Motocintla. Es una lengua menos hablada y enfrenta desafíos de preservación. 7. También de la familia maya. El canyoval se habla en la región fronteriza con Guatemala.
Es una lengua que comparte muchas características con otras lenguas mayas, pero tiene sus propias particularidades. 8. Esta lengua maya se habla en algunos municipios de Chiapas, cercanos a la frontera con Guatemala, como la Trinitaria. Es menos común, pero mantiene su presencia en algunas comunidades. 9. Jacalteco. Otra lengua maya. El jacalteco se encuentra en la región fronteriza, aunque con menos hablantes que otras lenguas mayas en Chiapas. 10. Canjobal. De la familia maya, se habla principalmente en comunidades cercanas a la frontera con Guatemala, aunque es menos común que otras lenguas en Chiapas. 11. Lacandón. Una lengua maya única, hablada por los lacandones en la selva lacandona. Es una de las lenguas con menor número de hablantes, lo que la pone en una situación de alta vulnerabilidad. 12. Mocho, también conocido como Motocintleco, es una lengua maya en peligro de extinción, hablada en la región de Motocintla. Tiene muy pocos hablantes y se están haciendo esfuerzos para su preservación. Cada una de estas lenguas refleja la rica diversidad cultural y lingüística de Chiapas. La preservación de estas lenguas es crucial para mantener la herencia cultural de las comunidades indígenas de la región. La literatura en lenguas indígenas de Chiapas es una rica expresión de la identidad y la cultura de sus pueblos originarios. Esta literatura abarca desde la tradición oral hasta la producción escrita contemporánea y está profundamente entrelazada con la vida cotidiana, la cosmovisión y la historia de las comunidades indígenas. Aquí te doy un panorama de la literatura en lenguas indígenas de Chiapas. Tradición oral. Mitos y leyendas. Muchas comunidades indígenas de Chiapas tienen una rica tradición de mitos y leyendas que se han transmitido oralmente de generación en generación. Estas narraciones suelen abordar temas como la creación del mundo, héroes culturales y la relación del ser humano con la naturaleza y los dioses. 2. Cuentos y relatos. Los cuentos y relatos orales también son una parte fundamental de la literatura indígena. Estos pueden incluir historias sobre la vida diaria, enseñanzas morales y la historia de la comunidad. 3. Poesía y cantos. La poesía y los cantos rituales son comunes en las ceremonias y festividades indígenas. Estos textos poéticos suelen estar cargados de simbolismo y están profundamente conectados con las prácticas religiosas y espirituales. Literatura escrita. Autores indígenas. En las últimas décadas, ha habido un creciente número de autores indígenas que escriben en sus lenguas maternas. Estos escritores buscan preservar y revitalizar sus idiomas y tradiciones a través de la literatura. Algunos de los escritores más destacados incluyen a Enrique Pérez López, Tzotzil, y Maruch Santís Gómez, Tzeltal, quienes han publicado poesía, cuentos y novelas en sus lenguas nativas. 2. Traducciones y antologías. Se han realizado esfuerzos para traducir obras indígenas al español y a otros idiomas, así como para recopilar antologías de literatura indígena. Esto ha permitido que estas obras alcancen una audiencia más amplia y se valoren en el ámbito literario nacional e internacional. Temáticas. La literatura escrita en lenguas indígenas de Chiapas a menudo aborda temas como la identidad cultural, la resistencia y la lucha por los derechos indígenas, la relación con la naturaleza y la vida comunitaria. Estas obras ofrecen una perspectiva única y valiosa sobre la realidad de las comunidades indígenas. Proyectos y publicaciones. 1. Editoriales y proyectos comunitarios. Varias editoriales y proyectos comunitarios en Chiapas se dedican a la publicación y promoción de literatura en lenguas indígenas. Estas iniciativas buscan fomentar la creación literaria y asegurar la preservación de las lenguas y tradiciones indígenas. 2. Eventos y festivales literarios. Se organizan eventos y festivales literarios que celebran la literatura indígena. Estos espacios permiten la difusión y el intercambio cultural y proporcionan una plataforma para los escritores indígenas. 3. Educación y promoción. Programas educativos bilingües y materiales didácticos en lenguas indígenas también han contribuido a la promoción de la literatura indígena en las escuelas y comunidades. Desafíos y oportunidades. Desplazamiento lingüístico. Uno de los mayores desafíos es el desplazamiento lingüístico, donde las lenguas indígenas están siendo reemplazadas por el español. Esto amenaza la continuidad de la tradición literaria en lenguas indígenas. 2. Apoyo y reconocimiento. La literatura en lenguas indígenas a menudo carece del apoyo y reconocimiento que merece.
Aumentar la visibilidad y el aprecio por estas obras es crucial para su preservación. 3. Tecnología y medios digitales. Las nuevas tecnologías y los medios digitales ofrecen oportunidades para la difusión y preservación de la literatura indígena. Plataformas en línea y recursos digitales pueden ayudar a hacer accesible esta literatura a un público más amplio. En resumen, la literatura en lenguas indígenas de Chiapas es una manifestación vital de la identidad y la cultura de sus pueblos originarios. Aunque enfrenta desafíos significativos, también existen numerosas oportunidades y esfuerzos dedicados a su preservación y promoción. El idioma tzotzil, perteneciente a la familia maya, es hablado por más de 400,000 personas en Chiapas, México. Esta lengua tiene varias variantes dialectales que se distribuyen en diferentes regiones del estado. Cada variante presenta diferencias en pronunciación, vocabulario y, en algunos casos, gramática. A continuación, se describen las principales variantes dialectales del tzotzil. Variantes dialectales del tzotzil. Tzotzil de Chamula. Localización, principalmente en el municipio de San Juan Chamula. Características. Este dialecto es quizás uno de los más conocidos y estudiados. Los hablantes de Chamula tienen una pronunciación distintiva y ciertas palabras y frases que difieren de otros dialectos. 2. Tzotzil de Sinacantán. Localización, municipio de Sinacantán. Los hablantes de Sinacantán presentan diferencias léxicas y fonéticas en comparación con otros dialectos tzotziles. La variación se nota en la entonación y en el uso de ciertos términos específicos de la región. Tzotzil de San Andrés Larrainzar, Chen. Localización, San Andrés Larrainzar. Características. Este dialecto tiene sus propias particularidades, incluyendo diferencias en vocabulario y pronunciación. Los hablantes de Sacamchen pueden tener variaciones únicas en la forma en que construyen oraciones y expresan ideas. 4. Tzotzil de San Pedro Chenaló. Localización, municipio de Chenaló. Características. Los hablantes de Chenaló presentan diferencias específicas en vocabulario y pronunciación. Este dialecto se distingue por ciertos giros idiomáticos y la forma en que se articulan las palabras. 5. Tzotzil de Huitiupan. Localización, región de Huitiupan. Características. Este dialecto es menos conocido que los otros, pero tiene diferencias notables en comparación con los dialectos de los Altos de Chiapas. Las variaciones pueden incluir diferencias en la fonología y en el uso de términos locales. 6. Tzotzil de Oxchuc. Localización, municipio de Oxchuc. Características. Este dialecto tiene particularidades en la entonación y en el uso de ciertos vocablos que pueden diferir significativamente de otros dialectos tzotziles. 7. Tzotzil de San Juan Cancuc. Localización, municipio de San Juan Cancuc. Características. Los hablantes de esta variante tienen una forma particular de pronunciar ciertos sonidos y pueden usar vocabulario único de su región. Importancia de las variantes dialectales. Las variantes dialectales del tzotzil reflejan la diversidad cultural y lingüística dentro de la comunidad tzotzil. Cada variante no solo representa diferencias lingüísticas, sino también identidades culturales específicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Estas diferencias son un testimonio de la rica historia y las diversas experiencias de las comunidades tzotziles. Desafíos y preservación. 1. Desplazamiento lingüístico. Al igual que muchas lenguas indígenas, el tzotzil enfrenta el riesgo de desplazamiento por el español, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esto puede llevar a la pérdida de variantes dialectales únicas. Esfuerzos de preservación. Existen iniciativas para documentar y preservar las variantes dialectales del tzotzil. Estas incluyen la creación de materiales educativos, la promoción de la lengua en medios de comunicación y programas bilingües en escuelas. 3. Importancia cultural. Mantener las variantes dialectales del tzotzil es crucial para preservar la identidad cultural y la riqueza lingüística de las comunidades tzotziles. Cada dialecto encapsula conocimientos, tradiciones y formas de ver el mundo que son únicos y valiosos. En resumen, las variantes dialectales del tzotzil son una parte esencial de la diversidad lingüística y cultural de Chiapas. Su preservación y promoción son vitales para mantener viva la herencia cultural de las comunidades tzotziles. El capítulo 2 del libro Rupturas Profundas
Cosmovisión Maya Actual, se enfoca en describir y analizar la cosmovisión de las comunidades mayas en el contexto actual. La cosmovisión maya ha mantenido elementos fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día, a pesar de las influencias externas y los cambios históricos. A continuación, se abordan algunos puntos que podrían ser discutidos en este capítulo. Capítulo 2. Cosmovisión Maya Actual. 1. Elementos fundamentales de la cosmovisión maya. Interconexión con la naturaleza. Los mayas ven la naturaleza como una entidad viva y sagrada, creyendo en la interdependencia de todos los seres vivos y los elementos naturales. Ciclos y dualidades. La cosmovisión maya destaca los ciclos naturales, como los ciclos agrícolas y calendáricos, y las dualidades, como la vida y la muerte, el día y la noche. Espiritualidad y deidades. Los mayas creen en una variedad de deidades y espíritus que influyen en diferentes aspectos de la vida, con rituales y ceremonias para honrar a estas entidades, siendo una parte central de la vida comunitaria. 2. Adaptaciones y cambios contemporáneos. Sincretismo religioso. La integración de creencias mayas tradicionales con el catolicismo introducido por los españoles, donde muchas comunidades mayas han reinterpretado santos católicos a través de su propia cosmovisión. Modernidad y tradición. La manera en que las comunidades mayas equilibran la preservación de sus tradiciones con la adaptación a la modernidad, utilizando nuevas tecnologías y participando en sistemas económicos globales mientras mantienen prácticas ancestrales. Educación y transmisión del conocimiento. Esfuerzos para educar a las nuevas generaciones sobre su herencia cultural y cosmovisión, incluyendo programas bilingües y la revitalización de lenguas mayas. 3. Prácticas ritualísticas y festividades. Ceremonias agrícolas. Ritos y ceremonias que marcan eventos importantes en el ciclo agrícola, como la siembra y la cosecha, cruciales para la subsistencia de las comunidades. Rituales de curación y protección. Prácticas chamánicas y de curanderos que son vitales para el bienestar físico y espiritual de las personas. Festividades anuales. Celebraciones que combinan elementos tradicionales y religiosos, como el Día de los Muertos, festividades de santos patronos y otros eventos comunitarios. 4. Desafíos y resiliencia. Impactos del cambio climático. La manera en que las alteraciones en el clima afectan las prácticas agrícolas y la relación de los mayas con la naturaleza. Presión económica y migración. Los efectos de la globalización y la necesidad de migrar para encontrar trabajo, y cómo esto influye en la cultura y la cosmovisión. Resistencia cultural. Los movimientos y esfuerzos para preservar y revitalizar la identidad cultural y la cosmovisión maya frente a la homogeneización cultural y la opresión histórica. 5. Testimonios y narrativas actuales. Voces de la comunidad. Testimonios y relatos de miembros de la comunidad maya que ilustran cómo ellos perciben y viven su cosmovisión en el mundo contemporáneo. Historias de vida. Narrativas personales que reflejan la resiliencia y adaptación de los mayas mientras enfrentan los desafíos modernos. En resumen, el capítulo 2 de Rupturas Profundas, Cosmovisión Maya Actual, ofrece una mirada profunda y matizada a cómo las comunidades mayas contemporáneas viven y entienden su mundo, integrando tradiciones ancestrales con las realidades de la modernidad. La fiesta del carnaval Quintachimoltic es una celebración tradicional en la cultura tzotzil, particularmente en la región de los Altos de Chiapas. Este carnaval es una de las festividades más importantes y vibrantes, donde se manifiestan profundamente las tradiciones, la cosmovisión y las prácticas culturales de las comunidades tzotziles. Los textos que abordan esta fiesta suelen enfocarse en varios aspectos fundamentales, que incluyen su origen, significado, rituales y la estructura de la celebración. Origen y significado. La fiesta del carnaval Quintachimoltic tiene raíces prehispánicas y está vinculada a los ciclos agrícolas y a las creencias espirituales de los tzotziles. Esta festividad marca el final del ciclo agrícola y el inicio de la cuaresma en el calendario católico, reflejando el sincretismo religioso que caracteriza a muchas celebraciones indígenas en México. La fiesta es vista como un tiempo para la renovación, tanto de la tierra como del espíritu, y se asocia con la preparación para la siembra y la petición de buenas cosechas. Rituales y celebraciones.
Los textos sobre el carnaval Quintajimoltic suelen describir en detalle los diversos rituales y actos que componen la celebración. 1. Danza y música. Danzas tradicionales. Los participantes realizan danzas tradicionales que simbolizan diversos aspectos de la cosmovisión tzotzil, incluyendo la fertilidad, la renovación y la conexión con los antepasados. La música es una parte esencial de la celebración, con el uso de instrumentos tradicionales como tambores, flautas y marimbas. Las canciones suelen narrar historias y mitos de la comunidad. 2. Disfraces y máscaras. Disfraces. Los disfraces son coloridos y elaborados, a menudo representando animales, espíritus y personajes míticos. Cada disfraz tiene un significado particular y contribuye a la narrativa de las danzas. Máscaras. Las máscaras son utilizadas para ocultar la identidad y permitir que los participantes se conecten con los espíritus y las deidades. Están hechas de materiales tradicionales y decoradas con gran detalle. 3. Rituales de purificación. Purificación. Se realizan rituales de purificación para limpiar el espíritu y prepararse para el nuevo ciclo agrícola. Estos rituales pueden incluir baños rituales, ofrendas de comida y bebida y la quema de incienso y copal. Estructura de la celebración. La estructura de la fiesta del carnaval Quintajimoltic es compleja y se extiende a lo largo de varios días. Cada día tiene su propio conjunto de actividades y rituales, que están cuidadosamente organizados para cumplir con las tradiciones ancestrales. Los textos que abordan la estructura de la celebración a menudo detallan el orden de los eventos y su significado ritual. 1. Día de apertura. Inauguración. La fiesta comienza con una ceremonia de inauguración, donde se invoca a los espíritus y se da la bienvenida a los participantes. 2. Días intermedios. Actividades diarias. Los días intermedios están llenos de danzas, música y rituales específicos. Cada día puede tener un enfoque particular, como la veneración de una deidad específica o la realización de una danza importante. 3. Día de clausura. El carnaval culmina con una ceremonia de clausura que incluye agradecimientos a los espíritus y a los participantes y la realización de un último conjunto de danzas y rituales. Testimonios y narrativas. Muchos textos sobre el carnaval Quintajimoltic incluyen testimonios y narrativas de los participantes, ofreciendo una visión personal y emotiva de la importancia de la celebración. Estos relatos pueden incluir historias de preparación, experiencias durante la fiesta y reflexiones sobre el significado espiritual y cultural del carnaval. Desafíos y preservación. Finalmente, los textos a menudo abordan los desafíos que enfrenta la preservación de la fiesta del carnaval Quintajimoltic. Esto incluye la influencia de la modernidad, el cambio generacional y la necesidad de mantener vivas las tradiciones en un mundo en constante cambio. Los esfuerzos para documentar y promover la celebración son cruciales para asegurar que esta rica tradición continúe siendo una parte vital de la identidad cultural tzotzil. En resumen, los textos sobre la fiesta del carnaval Quintajimoltic proporcionan una comprensión profunda de una celebración que es fundamental para la cultura tzotzil, explorando su origen, rituales, estructura y la importancia de su preservación. En Rupturas Profundas, Cosmovisión Maya Actual, el ritual de la muerte en las comunidades mayas es un tema que revela la profunda relación que estas culturas tienen con la vida, la muerte y el más allá. Este ritual no solo refleja creencias y prácticas ancestrales, sino también cómo éstas se han adaptado y sobrevivido en el contexto moderno. Concepto de la muerte en la cosmovisión maya. Para los mayas, la muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transición a otro estado de existencia. La vida y la muerte son partes integrales de un ciclo continuo y están profundamente entrelazadas con la naturaleza y el cosmos. Preparativos y ceremonias funerarias. Los rituales relacionados con la muerte en las comunidades mayas son elaborados y cargados de simbolismo. Los preparativos comienzan tan pronto como una persona fallece y pueden involucrar varios días de ceremonias. 1. Preparación del cuerpo. Lavado y vestimenta. El cuerpo del difunto es lavado y vestido con ropas especiales, a menudo nuevas y decoradas de acuerdo con la tradición. Ajuar funerario. Se colocan objetos personales, alimentos y ofrendas junto al cuerpo para acompañar al difunto en su viaje al más allá. 2. Velación y vigilias. Velación. La comunidad se reúne para velar al difunto,
un proceso que puede durar toda la noche. Durante la velación se recitan oraciones, se entonan cantos y se cuenta con la presencia de un chamán o líder espiritual. Alimentos y bebidas. Se ofrecen alimentos y bebidas a los asistentes y se realizan ofrendas a los espíritus. Rituales de sepultura. La sepultura del cuerpo es un evento cargado de rituales específicos que varían entre comunidades. 1. Entierro. Ubicación. La elección del lugar de enterramiento es importante y puede estar vinculada a sitios sagrados o a cementerios comunitarios. Ceremonia de entierro. La ceremonia incluye la realización de oraciones, cantos y la colocación de ofrendas en la tumba. El chamán puede realizar rituales de purificación y protección. 2. Ofrendas y altares. Altares. Se construyen altares en las tumbas o en los hogares, donde se colocan ofrendas como alimentos, bebidas, velas y flores. Estos altares son renovados y atendidos regularmente. Ofrendas especiales. En fechas señaladas, como el Día de los Muertos, se realizan ofrendas especiales para honrar a los difuntos y mantener su memoria viva. Creencias sobre el más allá. Los mayas creen en una vida después de la muerte que está conectada con el ciclo de la naturaleza y el universo. Destino del alma. Reencarnación y transformación. El alma del difunto puede reencarnar, transformarse en un ser espiritual o viajar a un reino de muertos, dependiendo de las acciones y la vida que llevó en el mundo terrenal. Comunicación con los ancestros. Se cree que los ancestros pueden influir en la vida de los vivos, y por ello se mantienen rituales de comunicación y ofrendas para pedir su guía y protección. 2. Mundo de los espíritus. Reinos espirituales. La cosmovisión maya incluye la creencia en varios reinos espirituales, cada uno con sus propias características y deidades guardianas. Guardianes y deidades. Los guardianes de los reinos espirituales son honrados y se les pide permiso y protección en los rituales funerarios. Adaptaciones contemporáneas. A lo largo del tiempo, los rituales de la muerte en las comunidades mayas han sufrido adaptaciones debido a influencias externas como el cristianismo, la modernización y el contacto con otras culturas. 1. Sincretismo religioso, cristianismo. Elementos del cristianismo se han integrado en los rituales, como la inclusión de cruces, rezos cristianos y la celebración de misas. Fusión de prácticas. Se observan fusiones de prácticas tradicionales mayas con ceremonias cristianas, reflejando un sincretismo cultural y religioso. 2. Modernización y globalización. Nuevas influencias. Las comunidades mayas contemporáneas también incorporan elementos modernos en sus rituales, como el uso de tecnología para comunicar noticias de la muerte y la organización de funerales. Preservación cultural. A pesar de las influencias externas, hay un fuerte movimiento dentro de las comunidades mayas para preservar y revitalizar las prácticas tradicionales relacionadas con la muerte. Testimonios y narrativas. En Rupturas Profundas, Cosmovisión Maya Actual, los testimonios y narrativas de los miembros de las comunidades mayas brindan una visión íntima y personal de cómo viven y experimentan estos rituales en la actualidad. Estas historias personales destacan la importancia continua de los rituales de la muerte y su significado en la vida cotidiana. En resumen, el ritual de la muerte en la cosmovisión maya, como se presenta en Rupturas Profundas, Cosmovisión Maya Actual, es un aspecto profundamente significativo de la cultura maya que refleja una rica tradición espiritual y cultural que perdura a través del tiempo y se adapta a las circunstancias contemporáneas. La obra Destejer el patriarcado o preservar la cultura aborda un tema crucial y complejo en el contexto de las comunidades indígenas, particularmente en relación con los derechos de las mujeres y la preservación de las tradiciones culturales. Este título sugiere un dilema entre dos aspectos importantes: la lucha por la igualdad de género y el respeto y mantenimiento de las prácticas y valores culturales tradicionales. Temas principales: patriarcado y cultura tradicional. La cultura tradicional en muchas comunidades indígenas frecuentemente está arraigada en estructuras patriarcales, donde los roles de género son definidos de manera rígida y las mujeres tienen roles específicos y limitados. Esto puede manifestarse en normas sociales, económicas y políticas que perpetúan la desigualdad de género y restringen el empoderamiento de las mujeres. 2. Desafíos para las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas enfrentan múltiples formas de discriminación y opresión,
tanto dentro de sus comunidades como en la sociedad en general. Esto incluye la falta de acceso a la educación, la salud, la justicia y el derecho a participar en la toma de decisiones. La violencia de género y los matrimonios tempranos son problemas persistentes que afectan la calidad de vida y el bienestar de las mujeres indígenas. 3. Movimientos feministas y derechos humanos. Movimientos feministas y defensores de los derechos humanos han abogado por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, incluidas las comunidades indígenas. Estos movimientos a menudo cuestionan las prácticas y normas culturales que perpetúan la desigualdad de género y promueven el respeto por los derechos individuales, incluido el derecho a la autonomía y la autodeterminación. 4. Preservación cultural versus transformación social. El dilema central, planteado por el título de la obra, implica una tensión entre la preservación de las culturas tradicionales y la necesidad de transformar las estructuras sociales patriarcales que perpetúan la desigualdad de género. Por un lado, la preservación cultural es importante para mantener las identidades y tradiciones indígenas frente a la homogeneización cultural y la pérdida de herencia. Por otro lado, la lucha por la igualdad de género implica desafiar y cambiar las prácticas culturales que limitan los derechos y oportunidades de las mujeres. 5. Diálogo interseccional y soluciones contextuales. Abordar este dilema requiere un enfoque interseccional que reconozca las intersecciones entre género, cultura, identidad y derechos humanos. Es crucial encontrar soluciones que respeten y valoren las culturas indígenas, al mismo tiempo que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de manera contextualizada y sensible al contexto específico de cada comunidad. Reflexión y análisis. En conclusión, destejer el patriarcado o preservar la cultura. Plantea preguntas fundamentales sobre cómo abordar la desigualdad de género en las comunidades indígenas sin comprometer la preservación de sus identidades culturales. Esta obra invita a reflexionar sobre los derechos humanos universales, el respeto por la diversidad cultural y la necesidad de construir sociedades más inclusivas y equitativas para todos sus miembros. La obra Salvaguardar la cultura aborda un tema fundamental relacionado con la preservación y protección de las culturas indígenas en un mundo globalizado y en constante cambio. Este título sugiere un enfoque en las estrategias y los desafíos de mantener vivas las tradiciones, lenguas y prácticas culturales de los pueblos indígenas frente a diversas amenazas externas e internas. Temas principales. 1. Diversidad cultural y patrimonio inmaterial. La diversidad cultural es un aspecto fundamental del patrimonio humano, que incluye las tradiciones orales, las artes escénicas, las prácticas sociales, rituales y festividades de las comunidades indígenas. Estas formas de expresión cultural no solo enriquecen el panorama cultural global, sino que también son vitales para la identidad y el bienestar de las comunidades indígenas. 2. Amenazas a la cultura indígena. Globalización y homogeneización. Las influencias globales pueden llevar a la pérdida de tradiciones locales a medida que las culturas indígenas se enfrentan a la dominancia de las culturas hegemónicas. Desplazamiento y asimilación. La urbanización, la migración forzada y otras formas de desplazamiento pueden fragmentar las comunidades indígenas y erosionar sus prácticas culturales tradicionales. Pérdida de lenguas. Las lenguas indígenas enfrentan el riesgo de extinción a medida que las generaciones más jóvenes optan por lenguas dominantes o más globalizadas. 3. Políticas de salvaguardia y sostenibilidad. La UNESCO y otras organizaciones internacionales han promovido políticas y programas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, incluidas las prácticas culturales indígenas. Estas políticas a menudo involucran medidas de revitalización lingüística, programas educativos bilingües, proyectos de documentación y preservación de conocimientos tradicionales. 4. Autodeterminación y empoderamiento. La preservación de la cultura indígena también está ligada a la autodeterminación y al empoderamiento de las comunidades para tomar decisiones sobre su propio desarrollo cultural y socioeconómico. Esto incluye el reconocimiento y el respeto por los sistemas de conocimiento tradicional, la gobernanza local y el acceso equitativo a recursos naturales y territorios ancestrales. 5. Innovación y adaptación cultural.
A medida que las culturas indígenas enfrentan desafíos modernos, también muestran una capacidad única para adaptarse e innovar, integrando nuevos elementos sin comprometer su identidad cultural fundamental. La adaptación cultural puede incluir la integración de tecnologías digitales para preservar y transmitir conocimientos, así como la revitalización de prácticas tradicionales en nuevos contextos. Reflexión y análisis. En resumen, salvaguardar la cultura plantea interrogantes significativos sobre cómo las sociedades contemporáneas pueden proteger y valorar la riqueza cultural de los pueblos indígenas en un mundo cada vez más interconectado. La obra invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural como un recurso invaluable para la humanidad y la necesidad de políticas inclusivas y acciones concretas para apoyar la continuidad y la vitalidad de las culturas indígenas en el siglo XXI.